Bueno, continuamos. Habíamos dejado pendiente algunas otras cosas como deportivos y parte para adultos, ¿no? Y que estamos con... Aún continuamos con revistas ya, todavía para personas mayores, no habían surgido las revistas juveniles, pero bueno, ahí tenemos un Para Ti, por ejemplo, del año 1920. Hablaba mucho, si tú pasas alguna página por dentro, las primeras páginas, te vas a dar cuenta que se hablaba mucho de la religión, ¿ves? Eran las primeras revistas prácticamente de Para Ti, ¿no? Hablan de la crucificación y todas estas cosas, que gustaba mucho en aquel entonces, ¿no? Por los años 40 surge una revista muy especial, Mecánica Popular. ¿Quién no la habrá cambiado en algún salón o no habrá sacado de pronto algún, de repente algún invento, alguna cosa familiar en aquel entonces, ¿no? La Mecánica Popular muy leída y muy codiciada también en distintos lugares. Y aparecen ya lo que sería de música y todo esto, ¿no? Como el caso de Cine Radio Actualidad, en este caso. Cancionera también, una revista surgida en aquellos años, estamos hablando de 1935 en adelante. Estas revistas surgieron casi hasta los años 60. Y más adelante vamos a ver una revista muy cotizada, Selecciones del Real de Digueres. Muy cotizada y siempre en la actualidad. Era una, como ustedes pueden ver, una revista pequeña, pero si la miran adentro se van a dar cuenta que no cansaba la vista, porque el formato que tenía era para que la vista no se moviera. Ustedes vean ahí que está repartido al medio, se lee sin mover mucho la vista, vamos a decir, o sea que no es una lectura que cansara. Ahí se hacían muchos idiomas y una gran cantidad. Eso apareció también allá por el año 1922. El gráfico, revistas deportivas, como en este caso, como esas dos que vamos a mostrar a continuación, una revista de deportes, Placar, que es otra revista también deportiva. Y miren ustedes, eran muy codiciadas, muy perseguidas ese tipo de revistas, por eso se hacían tantas publicaciones. Y miren ustedes, porque realmente volvió a salir otro formato de Para Ti. Y eso decía, por ejemplo, revista con todo lo que le interesa a la mujer. Habíamos dejado un poco de lado el tema religioso y bueno, ya entró a ser una revista, diremos, de chimento y de consejos para la belleza de la mujer. Un suplemento del diario El Día, que también muy leído, muy codiciado cuando se encargaba ese suplemento. Pueden ver sí, eso es una parte que se llama de propaganda. Ahí, por ejemplo, bueno, este suplemento surge en el año 1932. Y bueno, y aparecen los salones, atención, porque aparecen los salones de compra, venta y canje de revistas y novelas. ¿Y qué se leía, por ejemplo, para las damas? Maribel, en este caso la revista que se está mostrando, Estampa, otra revista también, Simplemente María, que si ustedes ven las páginas de adentro verán que es prácticamente una comedia editada en páginas de ese tipo de revistas. Era una comedia que, bueno, vean ustedes cómo venían las fotos, ahí se contaba la historia, ¿no?, de lo que pretendían esas revistas. Vosotras, otra revista de chimento, ahí está. La revista de abajo, por ejemplo, Alejandro, precisamente Antena, una revista muy antigua, ahí nada menos que Mirta Legrand está ahí en la tapa. De manera que, bueno, Radiolandia, otra revista también de chimentos de lo que era Fascinación, una revista también de comedia, que junto con Nocturno, Corín Tellado, Anaí y otro tipo de revistas que se hacían en el momento, eran muy codiciadas también, perseguidas prácticamente por las mujeres, ¿no? Luego teníamos una revista que venía ya con chimentos artísticos y todo esto, como el caso de Gente y 7 días. Nunca faltaba este tipo de revistas porque era precisamente y para los mayores, estamos hablando de los salones que ya habían aparecido, por ejemplo, para los mayores, estaban aquellas novelas de Marcial Lafuente Estefanía y otras tanto, como Agatha Christie y todo esto. Pero como el Tony, como ustedes pueden ver ahí, que junto con Fantasía y otro tipo de novelas grandes, eran ya más bien para los mayores. Y apareció Condorito,
otra revista también muy, muy cotizada en aquel momento por los chistes picarescos que tenía, junto por ejemplo con Patunzú. Esa revista ya más bien para personas mayores. Y no podía faltar, como ustedes pueden apreciar, en la siguiente revista, Play Lady, una revista picaresca, ¿no? Y Playboy, junto con Playboy, traía entonces, fotografías de las chiquilinas. Y para quienes se interesaban de pronto por la salud, apareció Sexología. Y muy escondido, la gente a veces solicitaba los famosos libros verdes, ¿no? Y bueno, y después eran vendidos precisamente por los distribuidores, ¿no? Los mismos marineros que le sacaban los libros a los coreanos, lo vendían y lo distribuían en distintas zonas de la capital y del interior, que cuando uno tenía un salón entonces buscaba ese tipo de cosas porque era lo que pedía muchas veces la gente. Ahora vamos a continuar, vamos a apartar otro asunto de revistas de Alejandro, porque si tú me permitís, ya vamos a entrar a lo que eran los salones de revistas con este tipo precisamente de revistas, que ustedes van a ver lo que se leía en aquel entonces. Bueno, revistas de Lorenzo y Pepita, muy codiciada en aquel momento. Se cambiaba mucho. Yo era mi hermano Enrique, que tenía el Salón River, había que ver realmente la cantidad de revistas que se cambiaban. Esos títulos ya los estuvimos mirando, que eran muy divertidas esas revistas de Lorenzo y Pepita. La Pequeña Lulú, por ejemplo, una revista también muy antigua. Para los jóvenes realmente que se recreen mirando lo que se veía en aquel momento, el Pato Donald, Pulgarcito, también una revista muy, muy pedida. Moñeta Azul, que apareció después de Charoná, pero que también era muy pedida en aquel momento, que en ese momento no está en circulación. Y una que gustaba muchísimo realmente era Clásicos del Cine. ¿Cuántos recordarán al ver estas imágenes, estas revistas que se podían encontrar en distintos salones, ¿no? Lassie, otra revista también. Y principalmente los liciales, las chiquilinas de más edad, preferían esta revistita, ¿no? Pulgarcito. Y lo mismo que Archie, por ejemplo, como ustedes están viendo ahí, era muy, muy, muy pedida por las jóvenes principalmente, ¿no? Tenemos Disneylandia, otra revista que surgía en aquel momento, junto con Popeye, que era lo que se canjeaba en aquel momento. Popeye, otra revista también, que se buscaba y se pedía mucho. Tribilín, otra revista de Walt Disney también, que en aquel momento surgía y se podían encontrar en distintos lugares. El Pájaro Loco, El Conejo de la Suerte, por ejemplo, Tío Rico, Porky y otra revista también. Ahora muy bien, pero nos encontramos entonces con algo que ya los mayores entraban a querer este tipo de revistas, ¿no? Para los más grandes, por ejemplo, Tomahawk. Muy difícil de encontrar un tipo de revista de esa hoy en día. Rin Tin Tin. Revistas de vaquero, que eran también muy pedidas, como Ranger Reader. Ear, una revista también que se pedía mucho. Y El Zorro. O Palón Cassidy, también otra revista que se gustaba mucho también. Turok, que era más bien para, como ya estamos mostrando, este tipo de revistas para un poquito más de edad, ¿no? Para adolescentes, y llevaban personas mayores también, por supuesto. Daniel Boone, El Super Ratón, cuántos recuerdos, traían todo este tipo de revistas, se venían con 6 o 7 o 10 revistas para cambiar para la semana. Y aquí empiezan las de los vaqueros también, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Roy Roger, que hay varias revistas precisamente con esos trajes tan clásicos del rey de los vaqueros.
ahí Alejandro pasa una cantidad de revistas que hoy tienen un valor extraordinario. En Montevideo hay personas, y hace poco recibí precisamente El Llanero Solitario, una comunicación de Montevideo en la cual me ofrecían hasta 1000 pesos por cada revista. Gene Autry. 1000 pesos por cada revista. Sí, de estas de la editorial Novara o la SEA, que eran las que buscaba. No la Colibrí, que era chiquita, sino estas otras. Gene Autry, precisamente, porque había que ver las camisas que tenían, lo entretenido que era este tipo de revistas. Cómo se pasa toda esta parte dentro de no. Esa de Gene Autry eran realmente muy cotizadas. Red Reader, junto con Castorcito, también muy querida por todos. Tarzán, que no era fácil encontrar tampoco ahora en este momento otra revista. Esta es la serie Colibrí, la que vamos a mostrar a continuación. Resalle era una serie Colibrí que venía de Colombia. Y bueno, se leían tantas otras como Superman y Batman. Ahora recordemos algunos locales de canje de revistas. El Club Progreso, por ejemplo, sin ir más lejos, que era el que distribuía la revista que vimos principalmente. Los Paraísos, miren ustedes, Los Paraísos era la provisión de Rufo, o sea, de Rogelio Vinaghi, el padre de Rufo Vinaghi, en la cual en algún momento también se veían en la puerta de vidrio alguna revista para la venta o para cambiar, que lo hacía el Pocho Vinaghi, precisamente el Rufo, ¿no? Leo, o sea, la imprenta Leo en aquel entonces estaba en 25 de agosto, casi Medina. Por ejemplo, Luis Sousa tuvo donde hoy hay una óptica, que allí donde estuvo el almacén de Ronqui, ahí estuvo Luis Sousa también con una gran cantidad de revistas. Alberto Ríos estuvo ubicado, para quienes se acuerdan y más o menos lo habrán visto en algún momento, estaba ubicado donde hoy hay un bar en 25 de agosto frente al Banco República. Entonces él ponía en la misma vereda, diremos, ahí abajo el porchecito, ponía toda esta, ese era Alberto Ríos, que estaba en 25 de agosto. Atila Brito, que estaba en los locales de La Peli, por ejemplo. Villeca, que tenía un salón de revistas, lo mismo que en ese mismo salón después tuvo el cura Paco, muchos se acordarán de él. Y bueno, Jorge Vera, la Bellaca también, que en algún momento tuvo su salón de revista y su canje y algunos juegos también que trajo a Libertad. Después César Rodríguez, el Bebe, por ejemplo, que tenía en la calle Colón casi 25 de agosto. Estamos hablando de canje de revista. Salón El Trébol, Salón Frank, por ejemplo. Bueno, Enrique Rodríguez, Pichirica, por ejemplo, que era uno de los que precisamente tenía la revista Al Rojo Vivo, traía también otro tipo de revistas también en aquel momento, ¿no? Y bueno, yo creo que después hay comisionistas que traían revistas como Eduardo Blanco, por ejemplo Ferrer y todo esto. Y bueno, y por último, si me permite, voy a mostrar una foto de aquella época de Salón River, precisamente ahí está Enrique mostrando ese salón tan grande que hubo, grande en el sentido de cantidad de revistas, creo que fue uno de los más surtidos que hubo y que surgió allá por el año 60 y estuvo más o menos hasta finales del año 80. Cuando se cerró por distintos motivos, se cerró con más de 10.000 revistas, de manera que es una cosa muy linda realmente de recordar todo esto, porque no deja de ser muy atractivo, ¿no? Lo que uno va mencionando. Cabe también destacar, por ejemplo, el Nacho Guerrero, que es uno de los que también conserva una gran colección de revistas de aventura y todo esto. Pochito Luzardo, también, que tiene una colección de Al Rojo Vivo. Y bueno, todas esas cosas lindas que nos van dando toda esta pauta de los recuerdos, ¿no? Muchos habrán visto esta cantidad de revistas y de pronto dicho, pucha, se habrá ido a cambiar, principalmente novela. Yo trabajaba o le ayudaba a mi hermano Enrique los fines de semana porque realmente venían de pronto, qué sé yo, un lote de 4, 5, 6 personas a cambiar y cambiaban para toda la semana. Gente que trabajaba en campaña, sea en el Tambo, en algunos lugares, llevaba un montón de revistas, ¿no? De manera que ha sido una muestra bastante, entretenida. Exactamente, mucha nostalgia. Bueno, Walter, en cualquier momento la seguimos aquí en Uniendo Sí, Caminos. tenemos para más adelante, Alejandro, que hagamos otra muestra de objetos antiguos. Un obsequio que me brindó el Chiche de Agalarrondo, que es una máquina de hacer fideo, diremos, prácticamente del año 1900 en adelante, tal vez de 1910 o 20.
era una máquina de hacer fideo que se enroscaba de arriba de tal manera que la vamos a mostrar, de bronce, que, con los dados que tiene debajo para que saliera las distintas clases de fideo. Y bueno, eso va a ser cuando mostremos algunos objetos más antiguos.